Una semblanza del doctor Samuel Johnson. Ese privilegio de las evocaciones, sin importar lo imprecisas o equivocadas que éstas resulten, es algo que le pertenece generalmente a las personas de mucha edad, y con frecuencia, gracias a esos recuerdos, es que llegan al futuro los hechos sombríos de la historia, así como los cuentos menores ligados a los grandes acontecimientos. Para muchos de mis lectores que a veces han visto y han tomado nota sobre la presencia de una cierta veta antigua en mi manera de escribir, me es grato presentarme como un hombre joven entre los partícipes de mi generación y nutrir la fantasía de que nací en América de 1890. Sin embargo, ahora estoy dispuesto a revelar un secreto que había guardado por miedo a no ser creído y a hacer partícipe a la gente de un saber acumulado acerca de un periodo, del que conocí, de primera mano, a sus más insignes personajes. Entonces, sepan que nací en el condado de Devonshire el 10 de agosto de 1690, o de acuerdo con el nuevo calendario georgiano, el 20 de agosto. Por lo tanto, mi próximo cumpleaños será el 228. Me trasladé pronto a Londres y, siendo muy joven, conocí a muchos de los más famosos gentilhombres del reinado de Guillermo, incluyendo al llorado Dryden, que era fanático de las tertulias del café de Will. Luego, conocí a Addison y Swift, y también fui amigo íntimo de Pope, al que respeté y admiré hasta el día de su muerte. Pero el más tardío de todos mis conocidos es el finado Dr. Johnson, del que quiero escribir ahora. De manera que haré llegar mi juventud hasta aquellos días. Mi primer contacto con el doctor fue en mayo del año 1738, y no lo había conocido hasta entonces. Pope apenas había terminado el epílogo a sus sátiros. El texto comenzaba: "No aparecen dos así en el mismo año", y se preparaba para su publicación. El mismo día de su aparición fue publicada también una sátira copiando el estilo de Juvenal, titulada Londres, y la obra del, para entonces, desconocido Johnson. Tuvo tanto impacto que muchas personas de talento comentaron que era obra de un poeta aún más grande que Pope. Sin embargo, pese a que algunos críticos han mencionado que Pope se sintió envidioso, este no restringió los elogios para su nuevo rival. Y enterándose por Richardson quién era ese nuevo rival, me comentó: "Este Johnson pronto será de Terré". Hasta 1763 no tuve contacto personal con el doctor, hasta que me lo presentó en el Mitre James Boswell, un joven escocés de buena familia y muy educado, pero de poco genio y cuyas inclinaciones métricas yo había revisado algunas veces. La primera vez que vi al Dr. Johnson era un hombre gordo y de baja estatura, muy mal vestido y de apariencia desaseada. Recuerdo que usaba un pelucón enredado, suelto y sin empolvar, que le quedaba pequeño para su cabeza. Su ropa era de un color pardo herrumbroso, muy deteriorada y le faltaba más de un botón. Su rostro, demasiado gordo para ser admirable, estaba marcado por las consecuencias de un desorden glandular, y, además, su cabeza se movía continuamente, presa de un tipo de convulsión. Sin embargo, yo ya estaba al tanto de todo eso de boca del propio Pope, que se había cuidado de investigarlo. Como yo tenía 73 años, 19 más que el doctor, y digo doctor, aunque tal reconocimiento no le llegó sino 2 años más tarde, yo esperaba, por supuesto, alguna atención a mis años, y no le tenía tanto miedo como otras personas. Cuando le pregunté qué opinaba de mi comentario positivo sobre su diccionario en el Londoner, mi periódico, me respondió: "Señor mío, no recuerdo haber leído su periódico y no tengo ningún interés en los veredictos de esa parte menos rígida de la humanidad". Más que molesto por lo poco cortés de ese personaje, cuya fama me había hecho considerar su aprobación, me arriesgué a responderle, y le comenté que me sorprendía que un hombre sensible pudiera hablar sobre la rigidez de alguien, a quien él mismo reconocía no haber leído nunca. "Eso se debe, señor",
repuso Johnson, a que no necesito estar en contacto con las notas de un hombre para medir lo superficial de sus opiniones. Si él mismo lo señala con su apetito por mencionar su propia producción en la primera pregunta que me hace. Después de convertirnos en amigos, hablamos de muchos temas. Cuando, para halagarlo, le dije que no estaba de acuerdo sobre la legitimidad de los poemas de Ossian, Johnson me replicó: «Señor, eso no le da gran mérito, ya que toda la ciudad está enterada, y no es un gran descubrimiento para un crítico de Grove Street. Igual podría haber sospechado que Milton era el escritor de El paraíso perdido». A partir de ese momento vi a Johnson con frecuencia, sobre todo en reuniones del club literario que él mismo había formado el año anterior en compañía de Burke, el político parlamentario de Beauclerk, un caballero de posición, Langton, un hombre devoto y capitán militar, Sir J. Reynolds, el célebre pintor Dr. Goldsmith, el escritor y poeta Nugent, suegro de Burke, Sir John Hawkins, Anthony Chamier y yo. Por lo general, nos reuníamos una vez por semana a las 7 en punto de la noche, en el Turk Heath de Gerrard Street, Soho, hasta que el local fue vendido y transformado en residencias privadas. Entonces, fuimos estableciendo recintos, sucesivamente, en el Prince de Saqueer Street, Le Tellier de Dover Street y en Parslow de Thatched House de St. John Street. En aquellas reuniones manteníamos un alto grado de amabilidad y tranquilidad, que se diferencian favorablemente de algunas contrariedades y discusiones que se notan hoy en día en las asociaciones literarias y de aficionados. Esa tranquilidad es aún más notable, puesto que aquellos caballeros sostenían puntos de vista muy diferentes. El Dr. Johnson y yo, entre otros, éramos conservadores, mientras que Burke era liberal y se oponía a la guerra con Estados Unidos, y muchos de sus argumentos en ese sentido habían gozado de extensa difusión. El menos amable de los miembros era uno de sus fundadores, Sir John Hawkins, que luego escribiría muchas mentiras sobre nuestra sociedad. Sir John, un excéntrico, una vez se negó a pagar su parte proporcional de la cena, diciendo que en su casa no se acostumbraba a cenar. Luego insultó de una forma imperdonable a Burke, lo que generó que los demás le manifestáramos nuestro desacuerdo, y después de ese incidente nunca regresó a nuestras reuniones. A pesar de ello, nunca rompió con el doctor y fue el custodio de su testamento, aunque Boswell y otros tenían motivos para desconfiar de la sinceridad de su afecto. Otros miembros posteriores del club fueron David Garrick, actor y amigo de la niñez del Dr. Johnson, y Josh Wharton, Adam Smith, el Dr. Percy, autor de Répliques, el historiador Edward Gibbon, Boomey, el músico, Malone, el crítico y Boswell. Garrick logró formar parte con gran dificultad, ya que el doctor, pese a la gran amistad que mantenían, sentía un gran rechazo hacia la farándula y todo lo relacionado con ella. De hecho, Johnson tenía el particular hábito de darle apoyo a David cuando los demás estaban en su contra y de refutarlo cuando los demás le apoyaban. No pongo en duda de que apreciaba sinceramente a Garrick, ya que nunca habló de él de la misma forma en que lo hizo con Freud, que era un personaje de lo más grotesco, a pesar de su genio cómico. Gibbon no gozaba de mucha popularidad, ya que poseía una terrible risa sarcástica que vejaba a todos quienes tanto admirábamos su trabajo histórico. Goldsmith, un hombrecillo siempre atento a su apariencia y poco pretencioso al hablar, era mi favorito, ya que yo era igualmente incapaz de resaltar con mi retórica. Sentía cierta envidia hacia el Dr. Johnson, aunque no por ello le apreciaba y respetaba menos. Recuerdo que una vez un extranjero, alemán me parece, se sentó con nosotros, y mientras Goldsmith conversaba, se dio cuenta de que el doctor se disponía a decir algo. Viendo a Goldsmith como un simple charlatán, al compararlo con el hombre, el extranjero lo interrumpió y cerró aquel agresivo acto al gritar: «¡Silencio! El doctor Johnson va a hablar».
En compañía tan notable se me aceptaba por mis años más que por mi creatividad o saber, ya que no era rival para ninguno de ellos. Mi admiración por el famoso Monsieur Voltaire causó la censura del doctor, que era profundamente ortodoxo, y solía decir del filósofo francés: vir est acerrimi ingeni et paucarum literarum. Boswell, un tipo presumido al que había conocido cierto tiempo atrás, solía reírse a costa de mis tímidos modales, así como de mis viejos trajes y peluca. Estando alguna vez abrazado por el vino, al que era demasiado aficionado, trató de censurarme mediante una composición en verso escrita sobre la superficie de la mesa, pero fracasó en la inspiración de su escrito y cometió un espantoso error gramatical. Yo mismo le dije mejor que no hiciera publicidad a la última fuente de su poesía. En otra oportunidad, Bossy, que era como solíamos llamarlo, me reprochó la dureza que yo manifestaba hacia los nuevos escritores de los artículos que escribía para The Monthly Review. Según él, yo arrojaba a patadas a cualquiera que se aproximase a las laderas del Parnaso. Señor, repliqué, usted está equivocado. Aquellos que pierden su motivación lo hacen por su propia falta de fuerza. Al desear esconder su debilidad, acusan por su falta de éxito al primer crítico que los menciona. Y me alegra recordar cómo el Dr. Johnson me dio su apoyo en ese asunto. No había nadie que se inquietase más que el Dr. Johnson a la hora de revisar los textos ajenos. De hecho, se menciona que en el libro del pobre viejo y ciego Williams solo hay un par de párrafos que no son obra del doctor. Alguna vez me recitó ciertos versos que un criado del duque de Leeds había escrito, que le habían divertido y que había aceptado por amabilidad. Relataban la boda del duque y recordaban tanto, por su calidad, al trabajo de otros y más recientes jóvenes poetas, que no puedo menos que transcribirlos. Cuando el duque de Leeds se casó con una joven dama de alta posición, cuán feliz esa damisela fue en compañía de su gracia el duque de Leeds. Le pregunté al doctor si en algún momento había tratado de hacer algo con esa composición y cuando me dijo que no, me divertí haciendo la siguiente corrección. Cuando el galante Leeds felizmente se desposó con una virtuosa bella de rancio abolengo, cuán pudo regocijarse la doncella con verdadero orgullo de conseguir un esposo tan noble a su lado. Cuando se la enseñé al doctor Johnson, éste me dijo: «Caballero, ha logrado que dé de sí, pero no logró poner ni ingenio ni poesía en esos versos». Nada me agradaría más que seguir narrándoles mi experiencia con el doctor Johnson y su círculo de escritores, pero soy un anciano y me agoto con facilidad. Suelo desvariar sin mucha lógica o continuidad cuando trato de perpetuar el pasado y temo ser capaz de arrojar poca luz sobre hechos que otros no hayan discutido ya. Si esta memoria goza de aceptación, quizá en otra ocasión ponga por escrito otras narraciones de épocas en las cuales soy el único superviviente. Recuerdo muchas otras de Sam Johnson y su club, y fui miembro en este último mucho tiempo después de la muerte del doctor, al que lloro afectuosamente. Recuerdo como el caballero General John Burgoyne, cuyas obras dramáticas y poéticas fueron imprecisas después de su muerte, fue rechazado por 3 votos en la Guerra de Independencia Americana, seguramente debido a su terrible derrota en Saratoga. ¡Pobre John! Mejor le fue a su hijo. Creo que consiguió el título de baronet, pero ahora estoy muy agotado. Soy viejo, muy viejo, y es la hora de mi siesta de la tarde.